Buenos días a los que nos están escuchando desde diferentes países de América Latina. Gracias por participar y por unirse a esta capacitación para periodistas de la región. Mi nombre es Fermín Kopp, yo soy periodista de Argentina. Voy a estar coordinando y moderando este webinario que va a tener el transcurso de una hora 30 minutos aproximadamente, dependiendo la extensión y la cantidad de preguntas que haya de parte de ustedes. Simplemente a modo de introducción, el título que le pusimos a este webinario es de comunicación del cambio climático en la agricultura y la alimentación en América Latina y el Caribe. Es un evento organizado por el CIAT y el Programa de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, y cuenta con el apoyo de Internews, Earth Journalism Network y el Global Forum for Media Development. La dinámica de esta actividad va a ser primero unas breves palabras y exposición de parte de nosotros, los participantes y los expositores de este webinario, y luego vamos a tener una breve conversación con Lu y con Ana María, que ahora los voy a presentar en esta actividad. Y luego vamos a abrir las preguntas que tengan ustedes. Va a haber un momento dedicado para ello, así que a partir desde ahora, si quieren mismo, en la sala de chat pueden ir dejando las preguntas que tengan, las vamos tomando nota de ellas y luego vamos a dar lugar a ese espacio para las preguntas. Presento a los participantes de esta actividad. Como de mi lado, les cuento que soy un periodista argentino especializado en cambio climático y en medio ambiente, pero los nombres importantes aquí son Ana María y Lu. Ana María es líder, Ana María Lobo Guerrero es líder investigadora del programa regional en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria del Centro Internacional de Agricultura Tropical, y Luis Berchot es investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical y es investigador del IPCC, que van a contarnos un poco, bueno, del rol de la agricultura y del cambio climático en América Latina. Quizás para comenzar, me parecía importante hacer una introducción del lado quizás más periodístico de por qué estamos haciendo esta actividad y por qué consideramos importante hablar de la agricultura y hablar del cambio climático en América Latina. Seguramente muchos de ustedes ya son periodistas en ejercicio o son estudiantes de periodismo y han trabajado con cambio climático, o quizás son sus primeros pasos en la temática, pero a modo de introducción, quizás es importante hablar de cambio climático como una de las historias o la historia más importante a contar en el siglo. Es una historia que se puede abarcar desde diferentes temáticas en la cobertura. Quizás ustedes trabajan en turismo, en economía, en política, en sociedad. Es una historia que se puede contar desde muchas maneras y eso también es lo que lo hace muy atractivo. América Latina, como seguramente saben, es una región muy expuesta a los efectos del cambio climático y también que ya está trabajando para la adaptación del cambio climático. Y una de las áreas más importantes para la región, por el tipo de actividades que se desarrollan en la región, es la agricultura, y es el uso del suelo y son los bosques. Gran parte de las emisiones de América Latina corresponden justamente a la agricultura y al cambio del uso del suelo por el rol importante que juega la deforestación en América Latina. Y es por eso que nos parecía importante elegir esta temática específicamente para América Latina, por la importancia que tiene la agricultura en muchos de los países de la región, por el deseo de muchos países de la región en expandir todavía más esa actividad agropecuaria, y cómo se puede trabajar tanto en la mitigación como en la adaptación de la agricultura, de qué manera los países de la región están lidiando con los efectos del cambio climático en su agricultura, y de qué manera también se está trabajando en reducir emisiones de la agricultura, porque la agricultura es una actividad que se ve tanto muy afectada en algunas regiones por el cambio climático y se ve obligada a adaptarse, pero también es una actividad responsable en términos de emisiones por el cambio climático. Por eso vemos muchas historias posibles de contar desde el lado de este sector y nos parecía importante enfocarnos en ello. Cuando hablamos de comunicar el cambio climático, algunos mensajes que quizás me parecen importantes resaltar. En América Latina poco a poco está aumentando la cobertura en cambio climático, pero todavía queda mucho trabajo pendiente
en capacitar y entrenar a periodistas de la región para que se expanda todavía más esta cobertura. Y por eso, dentro de las regiones en las que estamos desarrollando esta actividad de capacitación con periodistas, elegimos desarrollar una en América Latina y una específicamente en español, porque nos parece importante brindar oportunidades de capacitación para los periodistas y comunicadores de la región y en el idioma que tiene más preponderancia en la región, que es el español, porque muchas veces el mensaje que llega desde los comunicadores y los periodistas de la región es justamente la falta de oportunidades y de capacitación para los periodistas de la región, y por eso elegimos que sea una de las regiones centro de estas actividades de capacitación y que puedan interactuar uno a uno con los líderes que están trabajando en esta temática, como es en el caso de Ana María y de Luis, que van a interactuar con ustedes y van a poder responderles a las dudas que tengan. El cambio climático, en términos de comunicación, enfrenta muchos desafíos, enfrenta mucho trabajo de parte nuestra como periodistas de convencer a nuestros editores para que se le dé un rol cada vez más importante, y esa es una tarea que tenemos nosotros como periodistas por delante, pero es importante saber que hay que explorar nuevas maneras de comunicar el cambio climático, no simplemente quedarnos con la historia de cuántas hectáreas fueron deforestadas o simplemente hablar del lado negativo, sino que podemos hablar de casos de éxito, podemos ponerle una cara a las historias, ir a territorio, hablar con las comunidades. Hay mucho potencial de cómo comunicar el cambio climático y eso es lo que queremos transmitir. A través de esta actividad, darles herramientas que puedan hablar, interactuar con los expertos que están trabajando día a día en la generación de conocimiento y darles ideas de nuevos artículos para comunicar el cambio climático. Voy a terminar ahí para que no sea mucho más largo y puedan interactuar con los expertos la mayor parte del tiempo del webinario. Quizás para empezar, podemos empezar con Ana María, que nos va a contar un poco del trabajo que ella está haciendo. Como les comentaba, Ana María es una investigadora que está en el día a día trabajando con la agricultura, el cambio del uso del suelo y forma parte del Programa Regional de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Le cedo la palabra a Ana María y seguimos luego con Luis. Muchísimas gracias, Fermín, por la introducción. Personalmente estoy muy contenta de poder estar acá compartiendo con ustedes en este webinario. Para nosotros es muy importante la manera como se transmiten estos temas. Digamos que el impacto que podamos llegar a tener nosotros con nuestras investigaciones pasa mucho por ustedes y por la comunicación que se dé de lo que está pasando a diferentes tipos de audiencias, tomadores de decisiones, el sector privado y los mismos agricultores. Entonces, creo que este es un espacio muy enriquecedor para nosotros. Les cuento un poquito sobre lo que hacemos. Este es un programa de investigación en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. Las siglas son CCAFS, CICAS. Y es un programa que, si bien yo trabajo más la parte de América Latina, es un programa global. Trabajamos en 5 regiones del mundo, en el este de África, oeste de África, en este de Asia, sureste de Asia y América Latina. Y es un programa de investigación que está totalmente enfocado hacia generar impacto. Entonces, si bien a lo que nosotros nos dedicamos es hacer investigación en temas que tienen que ver con la agricultura, cambio climático y seguridad alimentaria, para nosotros no es suficiente en términos de las metas que el programa de investigación se ha trazado, no es suficiente generar publicaciones, que sí las tenemos que generar y pues lo hacemos, pero para nosotros llegar al impacto, llegar a resolver o contribuir a resolver temas de pobreza, por ejemplo, en el sector rural. Allí es donde nosotros queremos llegar, poder llegar a influenciar las decisiones que se toman en una política, por ejemplo, de cambio climático y sector agropecuario. Entonces, por eso que dentro de cómo se concibe este programa de investigación, el trabajo con diversos tipos de socios es muy importante, porque nosotros consideramos que el impacto que queremos tener
en términos de que los agricultores, los productores en el mundo estén mejor preparados para responder a estos eventos de cambio climático. Estos impactos no los vamos a poder alcanzar solos. Y por eso, digamos, nos esforzamos mucho en interactuar, en hacer investigación participativa. Entonces, mucha de la investigación que nosotros hacemos, la hacemos con diferentes tipos de organizaciones. Los incluimos, hacemos todos parte de esta historia para que realmente los instrumentos que nosotros desarrollamos y los hallazgos que nuestra investigación, digamos, está encontrando puedan ser utilizados. Entonces, dentro de eso es un poco la manera como trabajamos dentro del programa de investigación. Si bien es un programa de investigación que es liderado por el CIA, por el Centro Internacional de Agricultura Tropical, es transversal a este grupo de 15 centros internacionales que hacen investigación en diversos temas agropecuarios. Y otra vez, el programa de SICAS lo que hace es hacer un puente entre esta ciencia que se genera en estos centros de investigación y los tomadores de decisiones para que realmente esa información pueda ser utilizada. Nos enfocamos mucho en un concepto que en inglés se ha llamado Climate Smart Agriculture. Nosotros lo hemos traducido en español como agricultura sostenible adaptada al clima, pero es un concepto muy sencillo que básicamente lo que hace es entender las relaciones que existen entre la producción de alimentos, la seguridad alimentaria, pero entonces eso cómo se relaciona con medidas que hacen que el sector agropecuario pueda responder mejor ante estos eventos climáticos, cambios en variables como temperatura, precipitación, y a la vez, como ya lo comentaba Fermín, cómo podemos hacer para que el sector agropecuario crezca, pero sin aumentar sus emisiones de lo que conocemos como gases de efecto invernadero, que son los gases que están generando estos cambios en las variables climáticas. Entonces, este concepto de agricultura sostenible adaptada al clima es entender cómo se relacionan estos tres aspectos: producción de alimentos, lo que llamamos adaptación, que es cómo estamos mejor preparados ante estos cambios en el clima, y lo que llamamos mitigación, que es cómo hacemos para que siga creciendo el sector, pero no se aumenten las emisiones de estos gases que son los que generan el problema del cambio climático. Entonces nosotros nos enfocamos en esa agenda. Es un concepto que es muy interesante porque no es desarrollar tecnologías, no es desarrollar prácticas como en el vacío, sino también mucho la investigación que hacemos es entender cómo estas prácticas, estas tecnologías se relacionan con los contextos donde se van a utilizar. Entonces, las variables como económicas, sociales, de política, que hacen que una tecnología que apoyen producir más alimentos, en adaptación, en mitigación, pues pueda ser realmente adoptada satisfactoriamente. Creo que yo entonces me quedo por ahí un poco en la introducción, pero podemos seguir conversando con respecto a lo que hago, y digamos que creo que Fermín nos va a dar oportunidad de ahondar más en otros temas. Muchas gracias. Muy interesante tu exposición y tus comentarios. Le cedo la palabra a Lu, que es investigador en el Centro Internacional de Agricultura Tropical y investigador del IPCC. Lu nos va a contar un poco de su trabajo y luego vamos a dar lugar a algún diálogo entre Lu y Ana María. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Fermín. Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes para hablar de problemas de cambio climático. Creo que es importante que los científicos entren en contacto más con los periodistas y explicar lo que nos estamos haciendo y por qué nos estamos desenvolviendo esos tipos de estudios. Entonces, yo quiero hablar hoy de un informe reciente que el del IPCC que sugería que necesitamos enfoques por resolver el problema de cambio climático que incluyen la retirada de CO2 de la atmósfera, lo que nos llamamos emisiones negativas. Porque una vez que hay dióxido de carbono en la atmósfera, tenemos después retirarlo para resolver ese problema, para disminuir el aquecimiento de la atmósfera. Entonces, hoy voy a hablar sobre cómo pueden lograr las emisiones negativas en los paisajes.
Y voy a hablar en términos de gigatoneladas de dióxido de carbono para dar algunas cifras sobre la magnitud del problema. La gigatonelada vale 1.000 millones de toneladas de CO2, para todo el mundo tener una referencia. Entonces, las emisiones brutas de CO2 proviendo de la deforestación son de alrededor de 21 gigatoneladas por año. Y pocas personas aprecian la magnitud de este flujo, pues eso es el flujo bruto, lo que representa 37% de las emisiones antropogénicas totales. Los bosques en crecimiento absorben alrededor de 16 toneladas de CO2. Por eso decimos que los bosques son sumidero de CO2 atmosférico. El efecto neto de la emisión y la captación son alrededor de 14% de las emisiones globales, pero si detuviéramos la deforestación mañana, podríamos reducir las emisiones globales significativamente por 37%. También hay una gran absorción neta de carbono que se cree. Esto está causado por los cambios en el ambiente global. Por ejemplo, la respuesta de la fertilización con CO2, la deposición de nitrógeno, los cambios de clima. Entonces, el sumidero terrestre global representa 43% del sumidero. La biosfera está reduciendo los efectos de las acciones humanas. ¿Qué están causando el cambio climático? También el sumidero biosfera representa 40% de las emisiones de combustibles fósiles. Y pocas personas aprecian la magnitud de ese sumidero, pero es muy importante porque nos estamos recibiendo servicios de medio ambiente que está disminuyendo la magnitud del problema. Según Global Forest Watch, la deforestación ha aumentado en los trópicos en la última década. Brasil experimentó una disminución significativa entre 2003 y 2012, pero los 3 últimos años las tasas han ido aumentando lentamente. Una de las tendencias alarmantes en Brasil es el aumento de incendios forestales. Colombia experimenta un aumento masivo de la pérdida de cobertura arborea por 300%, luego de la firma de acuerdo de paz con la FARC. El fuego también está convirtiendo en un problema importante en Colombia, y no solo en los años del Niño, mas también en los años neutrales o los años de la Niña. Perú también ha visto recientemente el aumento de la deforestación de alrededor de 300.000 hectáreas por año. Detener la deforestación no es una solución permanente. En algún momento se logra un equilibrio entre la biosfera y la atmósfera. Todavía tenemos que resolver el problema de generar energía a partir de combustibles fósiles, pero a corto plazo, reducir la deforestación y restaurar los paisajes forestales ofrece una oportunidad para grandes impactos. Entonces, por eso que nos podemos hablar más sobre las oportunidades de deforestación y también la mitigación a través de agricultura sustentable, como Ana María ya sugirió tanto. Gracias. Muchas gracias, Lu, y también Ana María por sus exposiciones. Muy interesantes los comentarios, creo que apuntan un poco a los desafíos que estamos viendo en América Latina en ese sentido. Antes de abrir la palabra a los participantes, que de paso les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de chat, voy a hacer algunas preguntas quizás para abrir un poco el diálogo con Ana María y con Lu, para empezar a charlar un poco de estos temas que nos interesan a nosotros como comunicadores y como periodistas. Ana María, quizás para empezar contigo, contanos un poco cuáles son los grandes desafíos que ves en la agricultura en relación al cambio climático y qué tipos de efectos ya estamos viendo en América Latina a partir del cambio climático. Sí, muchas gracias, Fermín, por la pregunta. Muy importante, porque son muchos retos. Digamos que yo trataría de resumir algunos, pero hay muchos más.
Yo creo que es importante empezar por lo que tú también comentabas al principio, y es esta doble relación que existe entre la agricultura y el cambio climático. Y es lo que lo hace muy interesante para nosotros como investigadores, pues es un reto grandísimo porque si bien la agricultura se ve altamente afectada por los cambios en el clima, cambios en temperatura, cambios en las lluvias, a la vez es el responsable o hace parte de los responsables de que este cambio climático se esté dando. El sector agropecuario, digamos si lo ponemos en porcentajes, emite entre el 19 y el 24% del total de las emisiones de estos gases que generan el cambio climático. Entonces es significativo. Entonces, por eso es que otra vez se hace tan interesante esto, porque el sector sufre por el cambio en el clima, pero a la vez es responsable de que este cambio esté sucediendo. Cuando mencionamos que el sector sufre, nos referimos a que los cambios en el clima disminuyen la producción, disminuyen la disponibilidad de alimentos y por tanto ponen en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de muchas personas alrededor del mundo. Entonces, esa es la parte como lo que llamamos que el sector es vulnerable. Muchas veces nosotros, hablando de cambio climático, decimos que el sector agropecuario es vulnerable a estos cambios en el clima. Pero otra vez, por el otro lado, entonces veamos, digamos, algunos números. Las emisiones en la región de América Latina y el Caribe han venido creciendo. Recuerden, estas son las emisiones de estos gases que hacen que se den estos cambios en las variables climáticas. Entonces, si comparamos, digamos, la década de los 60, en la región se generaban alrededor de 390 millones de toneladas de estos gases. Comparando esta cifra con el 2010, estamos en aproximadamente 905 millones de toneladas, o sea, pasamos de 390 a 905 millones. Entonces, ese es un incremento importante, digamos, que se está dando en la región en términos de estos gases. Y otra vez, para el 2010, la región de América Latina y el Caribe produjo el 17% del total de las emisiones globales provenientes de la agricultura. Y ese número nos puso como la segunda región en el mundo que más emisiones genera en este sector. Entonces, digamos que ahí está el gran reto, o sea, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos desde el sector? Tenemos que promover una agricultura que aumente la cantidad de alimentos. ¿Por qué? Porque hay que considerar también que hacia futuro vamos a tener un crecimiento en la población. O sea, vamos a tener que alimentar más personas porque va a haber más gente. Lo que nos dicen los estudios es que para el 2050 la producción de alimentos se tiene que incrementar en un 60% comparado con lo que producíamos en el 2005 a nivel global. Entonces, digamos, es un aumento significativo. Entonces, la agricultura tiene que producir una mayor cantidad de alimentos, tiene que ser más productiva, pero el gran reto es que ese aumento en la producción de alimentos se tiene que hacer de una manera sostenible. ¿Qué quiere decir? Que se deben conservar los recursos como el agua, como la tierra, como los árboles, y se debe tratar de que ese crecimiento de la producción de alimentos se haga de una manera que no se aumenten las emisiones de estos gases que son los que generan este problema de cambio en el clima. Entonces, ahí está el desafío, donde yo veo, digamos, el más importante. Es cómo hacemos para seguir aumentando, o sea, tener más alimentos, pero hacerlo de una manera sostenible y no contribuir más a este cambio en el clima. Y entonces, desde la parte de nosotros, ¿cuál es el gran desafío? Es poder llevar todo este conocimiento e información sobre clima a cada uno de los agricultores en América Latina y el Caribe y a los tomadores de decisiones. Entonces, la idea es poder, de la mano con los agricultores, fortalecer procesos para que ellos estén mejor preparados ante estos eventos climáticos. Y les doy ejemplos, digamos, como muy concretos. Cómo utilizar, digamos, información de los pronósticos que nos dicen qué va a ocurrir, por ejemplo, con la temperatura o con las lluvias en los siguientes 3 meses, y utilizar esa información para que el agricultor pueda tomar decisiones sobre, por ejemplo, en qué época sembrar,
o qué tipo de semillas utilizar de acuerdo a lo que va a pasar con estas variables climáticas. Entonces, la idea es apoyar este tipo de proyectos, por ejemplo, cosechas de agua, que son también cosas sencillas que básicamente es en épocas donde hay abundancia de lluvia y que nos sobra, entonces que el agricultor pueda recolectar, tomar esa agua, dejarla allí y utilizarla en las épocas en donde no vamos a tener agua, entonces que se pueda utilizar esa agua, por ejemplo, para regar los cultivos. Y tenemos que darles alternativas. Yo creo que el gran desafío es en proveer alternativas a los agricultores, por ejemplo, diversificación de la actividad, no depender de un solo cultivo, porque cuando vienen entonces estas épocas de sequía, estas épocas de grandes lluvias, pues ahí es donde empiezan a sufrir los agricultores. Dar tecnologías, fortalecimiento de capacidades, y algo muy importante que nosotros hemos encontrado en nuestros estudios es las cooperativas, esas formas de unión entre los agricultores, las asociaciones, son supremamente importantes cuando vienen estos eventos climáticos, estas inundaciones. Entonces, alertas tempranas participativas donde la misma comunidad se pone de acuerdo para poder, digamos, reaccionar y que estos impactos no sean tan graves en sus medios de vida. Yo creo que ahí, digamos, es donde estamos encontrando los grandes retos en el sector agropecuario ante el cambio climático. Muchas gracias, Ana María, muy interesantes tus comentarios en ese sentido. Le paso la palabra a Lu, quizás con un punto de partida. Lu, ¿cuáles te parece que son los principales drivers, los principales causas del cambio del uso del suelo que estamos viendo en América Latina? ¿Y cómo está afectando ese cambio del uso del suelo al clima regional y local? Sí, muy bien, muchas gracias. Hay varias cosas, varios conductores de cambio de uso del suelo. En América Latina, el primero es la agricultura a gran escala. A través de la región de Amazonía está más o menos 65% que está siendo conducido para la agricultura a gran escala y tal vez 25% por la agricultura que nos podemos decir de subsistencia. Além disso, hay también un problema de minería que está creciendo en varios países. En Perú, por ejemplo, hay mucho más minería que está expandiendo en los partes del sur de Amazonía, que está creando mucho más de deforestación. Las otras cosas, la infraestructura, la expansión urbana está muy poco en esta región, no hay una gran cosa de deforestación. Entonces, mas el problema de deforestación por agricultura, en ese sentido, hay varios impactos sobre el ambiente. Hay un impacto global de emisión de gases invernaderos, todo esto que está creando un problema global. Pero también la floresta, cuando está en los paisajes, está dando un servicio de reglamentación de clima también, porque nos tenemos varios procesos de transfer de energía que está llegando de sol y que está transmitido por los ecosistemas. La floresta hay mucha transpiración, nos tenemos mucho transferencia de agua, de suelo por la atmósfera para las plantas. Y cuando está cortado, nos tenemos menos transpiración y más calor sensible. Entonces, por eso que se siente más caliente cuando no hay árboles en los paisajes. Entonces, esa reglamentación está muy importante cuando hay extremos de calor, por ejemplo, y no estamos perdiendo este servicio. Mas también, por ejemplo, si las personas miran Google Maps, por ejemplo, y miran una área de floresta, la floresta está sombra. Y cuando está sombra, está absorbiendo energía. Y los áreas de cultivo, las áreas de pastaje son más brillantes, más de reflexión de energía. Y esto está cambiando la relación entre la biosfera y la atmósfera de absorción de energía. Localmente, la floresta absorbe más de energía, entonces
donde hay floresta, está un poco más caliente, mas este caliente está saliendo más con el agua por la atmósfera. Ese ciclo de agua entre el suelo y la atmósfera a través del árboles está importante por la lluvia más embajo de flujo de las masas de ar en los vacíos, en los, ¿cómo se dice? Hay una teleconexión entre varios lugares. Si no hay ciclo de agua, por ejemplo, en Amazonía del Este, va a tener problemas de transferir agua por Amazonía del Oeste, porque la masa de agua está circulando de este a oeste en la Amazonía. Entonces, esos cambios están dando más que los cambios de temperatura. Tenemos también los cambios en los sistemas de lluvia y nos estamos mirando los resultados de ese con el aumento de problemas de incendios forestales, incendios de los paisajes en Amazonía del Oeste, como los tenemos ahora en Perú, en Colombia, en las partes de Brasil también. Muchas gracias, Lu. Ana María, te hago una siguiente pregunta, quizás para seguir un poco la charla. ¿Cómo ves la relación entre las políticas que desarrollan los gobiernos para lidiar con todos estos problemas y los problemas en sí? ¿Qué tipo de herramientas están desarrollando los gobiernos nacionales y locales para trabajar con la necesidad de adaptación y mitigación de la agricultura? ¿Es suficiente? ¿Falta? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, Fermín, antes de responder esa pregunta, pero antes yo no te respondí la segunda parte de la anterior que me pediste que hablara un poquito como de los impactos que ya se están evidenciando en la región de América Latina y el Caribe en el sector agropecuario por el cambio climático. Solo como para dar un panorama, digamos, de esto, ahí es importante mencionar que los cambios en la temperatura, o sea, que es un poco cómo funciona esto. Hay cambios en temperatura y estos afectan varias cosas, digámoslo así, varias variables. Entonces, el cambio de temperatura afecta las lluvias, pero también afecta la frecuencia e intensidad de eventos extremos. O sea, todos, no sé si ustedes han escuchado recurrentemente cómo ahora estamos evidenciando más eventos niño, eventos niña, que son estos eventos, digamos, que traen inundaciones o traen sequías. Entonces, ese cambio en temperatura está generando que cada vez tengamos más eventos de esos niños, eventos niña, y que cuando vienen estos eventos sean mucho más intensos que lo que se observaba anteriormente. La otra cosa que genera el cambio en temperatura es que se afecta el acceso al recurso hídrico, pues que es muy importante para el sector. Y otra cosa es que aumenta la dispersión de plagas y enfermedades. Y obviamente este conjunto de impactos, pues, afecta de una manera profunda el desarrollo de la actividad agropecuaria. Y como quisiera darles, acá hay como dos cosas que hay que considerar cuando uno piensa en los impactos del cambio climático. Uno, que es lo que nos dicen los análisis que va a pasar en el 2050, en el 2080, y cosas que ya están ocurriendo hoy en día. Entonces quiero darles como ejemplos de estos dos, digamos, plazos, o estos efectos en diferentes tiempos. Entonces, pensemos en maíz, arroz, frijol, que son cultivos pues, muy importantes para la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe. ¿Qué nos están diciendo nuestros estudios? Que si nosotros comparamos qué va a pasar con el rendimiento de estos cultivos en promedio en la región de América Latina y el Caribe, comparamos, digamos, lo que va a pasar 2020 y 2045. Entonces, ¿qué nos dicen los modelos? Nos dicen que el rendimiento va a aumentar, pero ese aumento del rendimiento, y recuerden que es importante porque vamos a tener que alimentar más bocas, entonces es bueno que, o sea, el rendimiento tiene que aumentar, pero lo que nos dicen los análisis es que si hay cambio climático, como pensamos que va a haber, ese rendimiento, el aumento de ese rendimiento va a ser mucho menor. Entonces, sin cambio climático, el rendimiento de maíz, frijol, arroz, aumentaría como en un 23% en estos dos periodos, 2020-2045. Si incluimos el cambio climático,
este aumento sería tan solo del 15%. Entonces, fíjense que es importante, o sea, pasaríamos de 23 a 15% por el cambio climático. Pero no son solo los cultivos de seguridad alimentaria, cultivos muy importantes para la economía de la región como la caña de azúcar. ¿Qué nos dicen los análisis? Nos dicen que va a haber una merma muy importante en esas zonas que son aptas para cultivar caña de azúcar, o sea, por el cambio climático. Ya en esas zonas donde hoy por hoy se cultiva muy bien la caña, no se va a poder hacer. Y de hecho habrá otras zonas en donde definitivamente no se va a poder cultivar caña de azúcar a mediados de siglo. El café, que es otro cultivo importantísimo para América Latina y el Caribe. El café es muy sensible a los cambios de temperatura. Lo que nos dicen los escenarios de cambio climático, o sea, que para el 2050, muchas regiones de la zona andina de Perú, de Ecuador y de Colombia, la aptitud de esas zonas, o sea, qué tan buenas son para cultivar café, va a bajar. Y eso es muy grave, porque lo que nos dicen es que en el largo plazo, en estos 3 países, va a haber una reducción significativa de la producción de café. Los eventos extremos, que entonces ya es pasando a lo que ya estamos observando hoy por hoy, cómo el cambio climático nos está afectando hoy, porque es algo que es importante resaltar. Esto no es algo solo de mitad de siglo, 2050, eso está pasando ya hoy. Nosotros en el 1997, tuvimos un fenómeno del Niño muy fuerte, que le pegó muy duro a la región en términos de inundaciones, en términos de sequías. El costo de ese fenómeno del Niño para América Latina y el Caribe fue de más de 15.000 millones de dólares. Y solo como, pues, o sea, la variabilidad climática, o sea, estos eventos de inundaciones y sequías afectan mucho la infraestructura, pero también tienen efectos graves sobre la economía de la región. Solo para darles un ejemplo, en el 2012 hubo un gravísimo, digamos, evento de roya del café. Esta es una enfermedad que le da al café que estaba bastante controlada, pero en el 2012 la roya del café afectó al 53% de las plantaciones de Centroamérica, o sea, más de la mitad del café que se produce en Centroamérica, con unas pérdidas de más de 250 millones de dólares porque se redujeron las exportaciones del café. ¿Qué nos dicen los análisis? Que debido a los cambios en precipitaciones y en temperaturas máximas y mínimas, eso hizo que la enfermedad, digamos, avanzara mucho más rápido, que se extendiera toda esta cantidad de cafetales. El cambio climático también va a tener un efecto muy grande sobre el sector pesquero. Lo que nos dicen los análisis es que en la región, para el 2050, se podría reducir hasta en un 20% la producción de pesca. Y finalmente, impacto sobre los precios de los alimentos. Los análisis nos dicen que va a haber un aumento en los precios de los alimentos por el cambio climático, las exportaciones, como ya lo vimos en el caso del café, y en una variable que es muy relevante para la región, que son las migraciones. Entonces, por ejemplo, hicimos un análisis en México y lo que nos dicen es que hay una relación entre la disminución de las precipitaciones y la emigración internacional en México, sobre todo de lo que viene de las zonas rurales. Entonces ahí termino de dar una pregunta que había quedado debiendo de la vez pasada. Con respecto a políticas, yo creo que hemos avanzado muchísimo, pero falta por hacer. Pero sí quiero darles 2 ejemplos como de políticas muy interesantes que se han formulado en los últimos 2 años y que yo creo que apuntan hacia empezar, digamos, a trabajar para disminuir estos impactos y contribuir a la sostenibilidad. Entonces, en el 2018 se lanza la Estrategia Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Es una estrategia súper interesante porque reúne a toda la región, América Latina y el Caribe, y lo que hace es tratar de entender o promover actividades en donde no se generen más riesgos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pensando en que va a haber estos cambios en las variables climáticas, empecemos a pensar dónde es que debemos pasar nuestros cultivos. Entonces, café que de pronto en algunos sitios no se va a dar bien, pero en otros, por las condiciones climáticas, hay oportunidades y se va a dar mejor. Entonces, hay una parte de reducir estos riesgos y que los riesgos que ya existen hoy por hoy, entonces los empecemos a gestionar de una mejor manera. Y el segundo ejemplo que quiero ponerles allí es en Centroamérica. En el 2017
se formuló la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima para Centroamérica y la República Dominicana. Fue un proceso súper interesante, muy participativo. Esto lo lideró el Consejo Agropecuario Centroamericano con participación de la sociedad civil, de entidades, pues, ministros de agricultura de todos los países que hacen parte de Centroamérica, incluyendo a República Dominicana, el sector productivo, de la academia. Bueno, fue algo súper interesante, y yo de esa estrategia lo que quisiera resaltar es la palabra oportunidad. En toda la estrategia es recurrente, digamos, el uso o la manera de pensar, yo creo que de una manera diferente, en donde estamos viendo también esto del cambio climático como una oportunidad. La mentalidad yo creo que está cambiando y los tomadores de decisiones están dándose cuenta de eso. Y es cómo entonces de verdad podemos impulsar estas prácticas que nos están haciendo, que nos permiten prepararnos mejor ante el cambio climático, pero otra vez, en zonas del sur de América Latina va a haber oportunidades, vamos a poder producir cosas que generalmente no se producían, y yo creo que ahí es donde nosotros, o sea, esa es la manera como hay que empezar a tomar el tema, y los tomadores de decisiones lo están haciendo. Obviamente acá el gran reto que tenemos es que estas estrategias, estas políticas, que hay muchas, se materialicen en términos de acciones, o sea, realmente que empecemos a implementar las acciones que quedaron consignadas en esas estrategias, en esas políticas. Pero yo creo que tenemos como un cimiento ya muy interesante para empezar a trabajar en términos de implementar estas acciones. Yo dejaría por ahí por ahora. Muchas gracias, Ana María. Lu, quizás pensando un poco en tu rol como miembro del IPCC, ¿cómo se da la interacción entre los tomadores de decisión y los científicos del IPCC al trabajar en temas de cambio de uso de suelo? Y contame un poco por qué el IPCC decidió enfocarse en un informe específicamente en tierra y en uso de suelo, que es en el que se está trabajando ahora, y que hay una reunión justamente ahora en Colombia. Sí. Gracias. Yo creo que es un asunto muy importante, porque el IPCC es un intercambio realmente entre los políticos y los científicos. Nos tenemos, antes de comenzar un informe, nos tenemos un diálogo con los políticos, cuáles son los problemas, los consejos, informaciones que ellos necesitan para tomar las mejores decisiones, por las decisiones que van a ver en el Foro de Naciones Unidas sobre el cambio climático, en el Foro sobre desertificación, sobre la biodiversidad, todo esto. Entonces, ellos dialogan con nosotros para decir que nuestras prioridades están tanto. Y esta vez, como la tierra es un problema muy importante, como yo dije, casi 37% de las emisiones, y también 47% de sumidoro, ellos están queriendo más información sobre esa posibilidad, porque hasta ahora estamos hablando que la deforestación es 10-15% de problema, mas cuando nos miramos los flujos brutos, nos podemos perceber que está mucho más importante que esto. Y eso está siendo más visible con la progresión de la ciencia. También hay medio comprensión de lo que está aconteciendo fuera de gases invernaderos, como el cambio de uso del suelo. Y también hay varias personas que están pensando que hay muchas oportunidades de resolver estos problemas de cambio climático, pelo menos en el corto plazo. Podemos ganar mucho si nos cambiamos de manera que nos tratamos la floresta, los ecosistemas naturales. Y según esa evolución de discusión política y la evolución también de la ciencia, había una gran discusión sobre los que yo estaba diciendo en el inicio de las emisiones negativas. Hay ese enfoque que acaba de salir el año pasado sobre donde estaba
mirando la solución de bioenergía y captura de estoque de carbono y también la reforestación, con dos maneras de retirar CO2 de la atmósfera. Porque si nos queremos limitar el aumento de temperatura de 2 grados o 1.5 grados, no sería suficiente solamente parar con las emisiones de combustibles fósiles. Todo el mundo está bien de acuerdo que nos necesitamos parar esas emisiones, mas nos debemos retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Hay solamente dos maneras de hacer, con bioenergía y captura de carbono, que no es económicamente feasible ahora, y también con la restauración de tierras degradadas. Por eso que hay mucho más interés en ese tópico, ese asunto, para saber dónde está la ciencia. Lo que nos podemos decir que nos sabemos hoy, dónde está la frontera de conocimiento que los científicos van a deber desenvolver en los próximos años, y cuáles son las acciones que los políticos pueden tomar ya con el conocimiento que nos tenemos y tener seguridad que va a dar un resultado, porque nos estamos pidiendo que ellos inviertan los recursos financieros públicos en esas acciones. Por esto que ese informe va a ser enfocado sobre la seguridad alimentaria, sobre la desertificación, sobre la degradación de la tierra, porque hasta ahora no sabemos que casi 50% de tierras agrícolas están degradadas. Lo que vamos a hacer con eso, con una población que está creciendo, con un clima que está cambiando, esa degradación que continúa, que está continuando. Si vamos a invertir en resolver esos problemas, nos tenemos que saber lo que la ciencia puede decir que va a dar un resultado cierto, que sería la mejor manera de usar los recursos públicos. Esas son las cuestiones que los políticos están pidiendo, los científicos dan respuesta con el informe que estamos desenvolviendo aquí en CIAT esta semana. Muchas gracias, Lu, y gracias, Ana María, por los comentarios de ustedes ante estas preguntas iniciales. Ya tenemos bastantes preguntas de los participantes en la sala de chat, así que si les parece vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos de los diferentes periodistas y comunicadores que están participando de esta actividad, que veo participantes de muchos países de América Latina, así que les agradezco a todos por haberse sumado. Quizás empezando con la pregunta de Juan Carlos. Juan Carlos comenta que existen hoy tecnologías disponibles en semillas, en buenas prácticas de cultivo, existen programas de disposiciones de residuos, y él se pregunta qué elementos le faltan hoy a los productores agropecuarios para que sean más responsables frente al cambio climático. ¿Qué pueden hacer los productores, además de lo que ya tienen, que ya está disponible en tecnología, para actuar frente al cambio climático? Lu, Ana María, el que quiera comentar ante esto. Yo puedo comenzar y probablemente Lu puede continuar. Digamos que acá hay dos temas, digamos, importantes. Cuando hablas, por ejemplo, de proyectos que tienen que ver con el uso de semillas más resistentes ante estrés climático, entonces, digamos que allí hay grandes retos en poder, ¿qué pasa, digamos, por los mismos sistemas de los gobiernos de cada uno de los países en proveer este tipo de semillas a los agricultores para que los agricultores puedan utilizarlas? Pero, y yo creo que hay un gran reto en términos de adopción de estas medidas. ¿Qué digo con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que están las semillas que están biofortificadas, que responden mejor a digamos, grandes cantidades de agua o a temperaturas máximas, pero muchas veces, y eso es parte de la investigación, que en eso hemos fallado nosotros algunas veces, es en entender el resto de factores que hacen que ese tipo de semilla sea utilizado o no por los agricultores.
Y entonces tiene que ver con, no sé, con muchas variables que cuando uno está haciendo el mejoramiento tiene que tenerlo en cuenta. O sea, está haciendo el mejoramiento de esas semillas, es, por ejemplo, el tiempo de cocción, el color, el sabor. Entonces, ahí hay miles de factores que uno podría denominar factores socioculturales que hacen que una específica tecnología sea adoptada o no. Y muchas veces fallamos es allí, porque no consideramos como esa otra cantidad de variables que entran dentro de las opciones o dentro de cómo los agricultores y los productores, dentro de su razonamiento, para ver si adoptan una práctica o no la adoptan. Entonces yo creo que en ese sentido, digamos, desde la investigación hay que mejorar en términos de contemplar estas cosas, y muchas veces, que es mucho lo que nosotros hacemos desde el programa de investigación, es incluir a los usuarios desde el principio del desarrollo de las tecnologías. Entonces no es desarrollar desde acá en los centros, nosotros metidos en los laboratorios, estas semillas mejoradas, sino que es de pronto hacerlo, incorporar a los usuarios, a los que queremos que utilicen estas tecnologías, desde una primera etapa de los proyectos de investigación. Y creo que la otra parte, digamos, de tu pregunta, que tiene que ver más con el lado de la sostenibilidad, de cómo entonces hay acciones que hacen que la agricultura, digamos, no siga contribuyendo tanto al problema del cambio climático. Y yo creo que ahí es muy importante, y otra vez, desde la ciencia podemos mucho mejorar en mostrar que estas medidas que contribuyen con el medio ambiente, en muchos casos son también muy interesantes en términos económicos. O sea, y en eso nosotros hemos sido hemos insistido mucho en decir que lo que nosotros queremos es promover un desarrollo de la agricultura bajo en emisiones. O sea, no estamos diciendo que simplemente hay que dejar de producir alimentos, porque eso no tendría ningún sentido para los millones de personas que viven de eso y para los millones de personas que tenemos que alimentar. Pero lo que sí, y precisamente por eso yo resalto este concepto de la agricultura sostenible adaptada al clima, es entender cuáles son esas acciones que, si bien generan beneficios para los productores, o sea, generan beneficios, o sea, es ingresos que entran al bolsillo del productor, pero que a la vez tienen un componente de sostenibilidad. Entonces, sea por la protección de los recursos naturales, que en últimas van a ser los que les van a seguir dejando producir alimentos. Si nosotros degradamos las tierras, aún si en un periodo de tiempo vamos a tener una productividad muy alta, con muchos ingresos, pues eso se va a acabar, porque la tierra no le va a poder seguir dando para poder hacer, pues, crecer sus cultivos. Pero entonces yo creo que está mucho allí, está en entender que esto no es solamente una cosa de que hay que cuidar el agua, hay que cuidar los recursos naturales, los servicios ecosistémicos, sino que es algo que si no lo hacemos, va a ser perjudicial para el productor también, y es decir que los ingresos que está teniendo hoy por su producción, probablemente si no cuida esos recursos, no los va a tener en el futuro. Entonces yo creo que, digamos, esa parte que es como la economía de esto es también muy importante resaltarla, y tenemos muchos ejemplos donde estamos viendo eso que nosotros llamamos los co-beneficios, las sinergias, es decir, prácticas que aumentan producción, aumentan productividad y que al mismo tiempo son sostenibles con el medio ambiente. Muchas gracias, Ana María. Lu, dale por adelante, ¿tenés algo para...? Voy a elaborar un poco para mí, los buenas prácticas hacen un parte solamente de la ecuación. Nos tenemos que hablar también de las respuestas a nivel de la sociedad. Nos tenemos situaciones que nunca tenía vista antes. Por ejemplo, Ana María estaba hablando en el inicio de esta charla de eventos extremos. Yo voy a hablar un poco de Amazonía porque yo conozco la región Amazonía mejor, pero en 2005 había una seca que nos miramos normalmente una vez por 7 años, século, cada 100 años. Mas en 2010 había de nuevo una gran sequía.
En 2015 también, un gran seca de falta de lluvia. 3 veces en 15 años ha habido grandes problemas de falta de agua que dan muchos problemas en la agricultura. En este momento no es solamente los buenas prácticas que necesitamos, mas necesitamos estructuras dentro de la sociedad, dentro del sistema de alimentación para proteger a los agricultores y también proteger el flujo de comida que está yendo por la ciudad también. Para mí, la investigación debería dar también un nivel de buenas prácticas, mas también un nivel de economía y un nivel de social, de lo que la sociedad puede dar como respuesta sistemática por los problemas de cambio climático. Por ejemplo, seguridad de producción. Si hay un problema de falta de agua o de falta de lluvia un año, hay un sistema de compensación de los agricultores porque ellos continúan a ser viables económicamente. Estocaje de comida para tener bastante disponibilidad en los mercados, por no crecer mucho los precios también. Entonces, yo creo que la investigación ayuda a ese nivel también para desenvolver los sistemas dentro del sistema de comida, dentro del sistema de la sociedad, para ser más resistente, más resiliente como un sistema y no solamente los productores. Entonces, creo que tenemos que trabajar en un nivel de predio, pero también un nivel de los sistemas. Y eso que estamos intentando hacer en la ciencia. Los dos son muy importantes. Muchas gracias, Lu. Hay una pregunta de Juan que él pregunta cómo hacer que los políticos y los tomadores de decisión dejen de ver a la producción agroalimentaria solo en términos de productividad económica y empiecen a valorar los beneficios que puede tener la Climate Smart Agriculture, la agricultura inteligente en términos de clima. Cómo hacer que el tomador de decisión y el político entienda los beneficios económicos que también le puede brindar la agricultura inteligente en términos de clima. Cómo convencerlo. No sé si Lugo o Ana María quieren comentar al respecto. Ana María, ¿tú quieres comenzar? Sí, si quieres yo comienzo. Yo creo que retomaría un poco lo que dije en la respuesta anterior en términos de poder mostrar claramente la economía detrás de esto, lo que llamamos el caso de negocio. Y nosotros tenemos una experiencia muy interesante en Guatemala. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Agricultura, MAGA, en Guatemala, y precisamente una de las herramientas que nosotros desde el programa de investigación hemos desarrollado es una herramienta de priorización para medidas de agricultura climáticamente inteligente o agricultura sostenible adaptada al clima. Y parte de ese marco de priorización es hacer los análisis costo-beneficio. Y eso era para el ministerio, eso fue súper interesante porque fue mostrar, digamos, esta parte más la parte económica de estas medidas. Es mostrar, mire, hay unos beneficios muy interesantes que, digamos que lo complejo de esto es que a veces son difíciles de cuantificar. Lo que llamamos los economistas las externalidades, que a veces entonces hay que darle precios a cosas que no es tan fácil darles precios, pero hay muchas metodologías para hacerlo. Y cuando uno incluye esas externalidades en un análisis donde está comparando los costos con los beneficios de implementar un proyecto de estos, de implementar una tecnología de Climate Smart Agriculture, y ve el análisis financiero en donde lo que le está diciendo es, mire, esto financieramente es viable y es interesante financieramente, con unas tasas de retorno importantes. Yo creo que esos son como el tipo de herramientas y de lenguaje que uno tiene que trabajar, digamos, también mucho, sobre todo con los ministerios de finanzas,
de los países que son en últimas los que dicen sí o no, se le dan recursos a determinadas cosas o no, y nosotros lo que esperamos es que se direccionen esos recursos, se direccionen inversiones hacia promover este tipo de prácticas de agricultura climáticamente inteligente. Yo creo que nosotros tenemos muchas interacciones con los ministerios de Agricultura, con ministerios de Ambiente, pero cada vez más desde nuestra investigación interdisciplinaria, en donde hay que incluir economistas, cada vez más tenemos que tener también el lenguaje y mostrar la evidencia de que estas prácticas son interesantes en términos de poner recursos. Y uno lo entiende como desde el gobierno, porque los presupuestos que tienen nuestros gobiernos y los presupuestos que tienen los donantes en general, pues son limitados, eso no es una cosa que sea infinita. Y entonces hay que ver a dónde, porque hay muchas opciones, o sea, los recursos se pueden poner en la opción A o en la opción B. Y en la medida que nosotros tengamos más herramientas, digamos, económicas que muestren que este cuento, digamos, es interesante en términos de que un peso o un dólar que se pone allí tiene unos retornos interesantes porque estamos contemplando todos esos beneficios que vienen de conservar los árboles, de no deforestar, en términos de salud, etcétera. En la medida que podamos nosotros mostrar esos argumentos, yo creo que cada vez se atraen más tomadores de decisiones y más, digamos, de los que deciden dónde poner los recursos de los países y de los proyectos hacia este tipo de prácticas que son más sostenibles. Sí, yo creo también que esa pregunta pone el dedo directamente en el desafío. ¿Cómo hacer que los tomadores de decisiones piensen que este es muy importante comparado a los otros problemas que ellos tienen que tratar cada día? Porque el cambio climático es un problema de largo plazo, un problema que evoluye lentamente. Às vezes há los crises, de los sequías, cosas así, mas una vez que la sequía está pasando, hay otros problemas en otros sectores que los tomadores de decisiones deberían cuidar. Ese es el desafío con varios problemas ambientales, la biodiversidad, la desertificación, degradación de suelos. Entonces, yo creo que, como Ana María estaba diciendo, que más los estudios de economía que muestra la magnitud del problema a largo plazo y que da los indicadores de lo que va a ser el futuro si no tomamos decisiones ahora, va a dar. Mas es todavía un problema cuando hay una elección en un año o 2 años. Un tomador de decisión, él va a tomar las decisiones que va a hacer que él sea reelecto. Los problemas de 5 años, 10 años, ellos no están aquí ahora, entonces no voy a tratar. Yo creo que es un problema de todos los países y por eso que nos miramos poco evolución de actividad o acciones en cualquier país sobre el cambio climático. Yo no tengo respuesta fácil sobre mas nos tenemos que integrar más la economía en la toma de decisiones, y más que va a adelantar el cambio climático, más serios va a ser los problemas. Yo espero que vamos a tomar decisiones antes que tenemos una grande crisis, mas la historia no me da mucho espero por eso. Muchas gracias, Lu y Ana María. Hay una pregunta de Tania que me parece bastante interesante. Ella pregunta si pueden contar un poco más ustedes sobre los movimientos migratorios que se están viendo en la región y en diferentes partes del mundo por cultivos que se ven afectados por el clima y eso fuerza al productor agropecuario, a la persona que lleva adelante un cultivo, a moverse, a desplazarse, porque no puede cultivar más en esa zona. ¿Qué movimientos se están viendo en ese sentido? ¿Qué migraciones se están viendo en productores? Y ¿cómo se detecta cuando un movimiento ocurre específicamente por esto? Sí, yo puedo empezar. Ese es un tema
muy interesante y relevante para la región, yo creo, y es un tema que sí le hace falta mucha más investigación. Tenemos casos y FAO ha hecho, digamos, ha hecho un buen trabajo en entender, digamos, qué es lo que ha sucedido al respecto en términos de la relación entre variabilidad climática y las migraciones, pero yo creo que ahí desde la comunidad científica, desde los sociólogos, los antropólogos, tienen que hacer parte, digamos, de unos análisis mucho más serios de qué es lo que va a pasar por este tema. Y digamos, la pregunta apunta a cosas que ya están sucediendo. Estoy de acuerdo cuando los cultivos, cuando ya no se puede más, la tierra no va para más, ha habido cambios, pero yo creo, o sea, si le metemos a esa ecuación el tema del agua, es también muy relevante, y yo creo que en el futuro, como yo decía en algún momento, uno de los efectos del cambio en la temperatura es que va a haber más problemas con el acceso al recurso hídrico, y yo creo que va a haber, pero otra vez, esto hace falta hacer más investigación, pero potencialmente va a haber muchos problemas por el tema de agua en algunas regiones que van a generar, digamos, estos movimientos de las personas, y son cosas que pueden tener impactos en la misma sostenibilidad económica de un país. O sea, es algo que puede cambiar muchísimo el comportamiento económicamente de un país. Entonces, ahí siempre el llamado de atención nuestro es, hay que hacer mucha más investigación sobre el tema, y ahí, digamos que hay repercusiones que hay que considerar, que es como por ejemplo el tema de la mujer. ¿Qué pasa porque generalmente el que migra es el hombre, el que va se va a la ciudad? Hay mucha migración a la ciudad, digamos, porque ya no se están encontrando opciones en el campo, y las mujeres son las que muchas veces se quedan allí, digamos, enfrentando estos graves problemas. Entonces yo creo que hay muchos análisis socioeconómicos que tenemos que hacer con respecto al tema. Y también lo que hace difícil esto es que son muchas variables las que entran a ser parte de la historia. Y aislar el cambio climático o variabilidad climática a veces es difícil, ¿no? Son muchas variables las que hacen que una persona decida migrar o no. Pero bueno, digamos, ahí está donde es interesante para nosotros como investigadores y como científicos atender el tema. Algo que está pasando, y esto no es exclusivo de América Latina y el Caribe, yo creo que está pasando en general, es que los jóvenes se están yendo del campo, porque no están encontrando opciones, y muchos de nuestros proyectos están trabajando en, digamos, entender esa problemática, y no es decir a los jóvenes que se tienen que quedar en el campo, porque los jóvenes reaccionan a cosas que están sucediendo, pero es de pronto sí atraer nuevas tecnologías como puede ser la agricultura digital, los sistemas de información geográfica. Esas cosas sí, digamos, en nuestros proyectos que lo hemos empezado a ver, sí hemos visto como un cambio de los jóvenes en interesarse más en el tema del campo. Y lo menciono porque son otro tipo de migraciones que están sucediendo mucho y que también tienen que ver con el futuro de la agricultura en el mundo, en términos de que sí estamos ante un campo que de alguna manera está envejecido, en donde muchos de los jóvenes se están yendo, y eso es otra cosa pues que hay que considerar, y que el cambio climático entra a ser un factor que va, digamos, a hacer la cosa más complicada, y que pues dentro de eso, por eso es importante analizarlo y estudiarlo. Y finalmente, yo lo que diría es que acá sí que es importante, digamos, la política pública en términos de pensar cómo es que si se dan estas grandes migraciones que algunos investigadores, digamos, están analizando, ¿qué es lo que tiene que pasar desde la política pública? Porque, o sea, no se descarta que una manera de adaptación al cambio climático que puede ser muy eficiente sean las migraciones. O sea, hay ciertas regiones en donde definitivamente por las condiciones climáticas pues no se va a poder trabajar el campo y la opción va a ser migrar. Y ahí es donde la política pública puede hacer una gran diferencia, si se hace de una manera organizada,
si se piensa en cuáles son las oportunidades para que estas personas que están migrando. Entonces, yo creo que tiene potencial, si se hace de una manera ordenada, puede ser una acción muy importante y eficiente en términos de adaptación, pero si se hace de manera desorganizada, puede ser muy grave en términos de que esto puede ser como un efecto dominó en donde va a haber problemas en las ciudades, va a haber problemas en los sitios donde estas personas están llegando. Yo creo que es uno de los temas que debe estar más en la agenda y que desde investigadores hacia tomadores de decisiones se tiene que empezar a pensar más en serio. Sí, yo voy a solo hacer comentarios sobre un tipo de inmigración. Yo no sé si los periodistas están hablando de eso, yo espero que sí, pero había un estudio de FAO, de Naciones Unidas, hace 2 o 3 años, y hay un gran problema con el crecimiento de pobreza en altitud, a través del mundo, pero aquí también en los Andes hay un gran problema de falta de invertimento de gobiernos en de escuela, la carretera, de los hospitales, todo esto. Y con la pobreza está creciendo también, hay un problema de degradación de las tierras por su cultivo. Hablamos ya de páramos, de punas que están siendo degradados, cómo está cambiando el flujo de agua en las montañas. Y ahora hay un flujo de personas yendo de las montañas hasta la Amazonía. Eso está empujando un poco la deforestación, pero también hay lugares en las montañas donde la floresta está creciendo de nuevo, recuperando un poquito. Mas si una manera de resolver el problema de deforestación en Amazonía no es necesariamente en Amazonía. Tenemos que resolver problemas de poblaciones viviendo cerca de Amazonía que está migrando, ese flujo humano que está pasando de las montañas por los tierras bajas, porque ellos no tienen oportunidad de mejorar la vida de ellos donde ellos están. Eso hace parte también de resolver el problema que no es solamente donde hay deforestación, no es solamente donde hay degradación de la vegetación, que nos tenemos que mirar por las soluciones, pero también donde están viviendo las personas. Una cosa aquí en Colombia, en Brasil también, en Perú también, nos tenemos que mirar lo que está aconteciendo en las montañas de Andes con la pobreza, con la degradación de recursos que está empujando personas de emigrar. Muchas gracias, Lu y Ana María. Nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, pero me gustaría, antes de cerrar, dejarles unos minutos a Lu y Ana María por si hay algún tema puntual que quieran mencionar, que nos haya quedado pendiente y ustedes en particular quieran resaltar de todo lo que no se habló o alguna conclusión, parte de lo que se habló. De mi lado, creo que quedaron muchos temas interesantes que pueden dar lugar a artículos periodísticos muy buenos. Y agradecerles a todos por haberse sumado. Hubo más de 50 periodistas de América Latina interactuando y participando con muy valiosas preguntas e interesantes comentarios. Y creo que esta actividad muestra la necesidad de mayor capacitación y un gran interés de parte de los periodistas de la región en trabajar en estas temáticas. Les cedo la palabra a Lu y a Ana María por si tienen algún comentario final o conclusión antes de cerrar. Ana María. Ok, gracias. Yo solo quisiera enfatizar como la importancia de esos espacios, y otra vez lo dije al principio y lo retomo ahorita al final, de interactuar desde nosotros, desde la investigación, poder interactuar con ustedes, con los comunicadores, con los periodistas. Yo resalto que otra vez, ese es uno de los medios por medio de los cuales nosotros podemos llegar a generar ese impacto con nuestra investigación. Yo resalto, y siempre lo digo, a nosotros no nos sirve de nada una investigación que se queda en una revista.
no nos sirve de nada una investigación que se queda en la biblioteca. Para nosotros nuestra investigación tiene que salir y tiene que generar un impacto y un puente para hacerlos por medio de ustedes. Entonces, yo celebro mucho estos espacios y creo que se deberían hacer cada vez más. Y quiero terminar, digamos, por dar un anuncio, y es que el programa de investigación con muchos socios está organizando este año una conferencia global en Climate Smart Agriculture que está muy enfocada hacia la transformación. Es decir, que si pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, la agenda para el 2030, si pensamos en el Acuerdo de París, digamos que necesitamos empezar a hacer las cosas de una manera diferente para poder alcanzar esas metas que nos hemos trazado. Entonces, esta conferencia va a ser alrededor, una discusión alrededor de cómo se pueden transformar, y como Lu decía, no solo la agricultura, sino los sistemas alimentarios, que creemos que es donde está ahí el gran reto. Y hago la invitación, va a ser del 8 al 10 de octubre, porque vamos a tener un espacio muy importante precisamente para comunicadores, para periodistas. Vamos a hacer un concurso, digamos, donde los diferentes comunicadores van a tener la oportunidad de, por medio de infografías, presentar aspectos claves, digamos, de este tema de transformación. Y entonces están invitadísimos, digamos, a ser parte de esto. Si lo buscan por internet, es la Global CSA Conference del 8 al 10 de octubre, va a ser en Bali, pero digamos que queremos hacer algo diferente en ese sentido. No va a ser una conferencia como las conferencias generales a las que asistimos, sino que va a tener muchas cosas diferentes, y dentro de eso es que se le va a dar un papel importantísimo al tema de la comunicación, de los periodistas y de cómo interactuamos con los científicos para que realmente poder generar estos impactos. Y yo con eso terminaría. Okay. Bueno, siguiendo en que Ana María acaba de hablar, yo soy muy feliz de tener la oportunidad de hablar con los periodistas y con ustedes, porque yo creo que es muy importante que la ciencia se explique a ustedes y también a la sociedad. Estamos aquí haciendo un trabajo que no sabemos por qué es importante, mas todavía otras personas no entienden por qué todo ese invertimento en la ciencia. Yo quería decir a los periodistas que sería bien, hoy ustedes están hablando con dos científicos de un instituto internacional, hay también los institutos nacionales, los servicios nacionales de investigación, las universidades también, donde hay una experiencia, una expertise en todos esos problemas que ustedes están cobrando. Yo espero que ustedes están entrando más y más en contacto con los científicos para darles oportunidad de se explicar. Esos problemas de cambio climático, de degradación de la tierra, desertificación, de problemas de seguridad alimentaria, de degradación de aguas, no podemos decir cómo es tanto importante por el futuro de nuestros países, de desenvolvimiento de las poblaciones dentro de esos países. Y a veces el problema es demasiado grande para realmente dar una idea que nos tenemos oportunidad realmente de hacer soluciones. Solamente trabajando juntos, los políticos, los científicos, los educadores, los periodistas, que nos vamos a poder resolver esos problemas como sociedad, porque nos tenemos que tener conciencia a través de sociedad y también la voluntad de hacer alguna cosa, de invertir recursos nuestros para resolver esos problemas. Entonces, yo soy muy feliz que tenemos esa oportunidad de hablar. Yo espero que no es, eso es la primera vez para mí, yo espero que no es la última vez. Queria invitar todo el mundo que quería entrar en contacto por seguir con otras preguntas, con Ana María, conmigo, con otros científicos do CIAT. Nós seremos bien contentos de ser conduitos para encontrar otras personas aquí y también en nuestra red nacional e internacional de investigación. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad y hasta la próxima.
Muchas gracias, Lu, Ana María, gracias a todos por haber participado. Por si no lo vieron, en la sala de chat, Adriana les dejó un correo electrónico a donde pueden estar en contacto por si tienen preguntas adicionales para hacerle a Lu o Ana María. Pueden escribirle a a.p.varón@sigear.org, está la dirección ahí en la sala de chat para cualquier pregunta adicional que tengan. Les agradezco a Lu y a Ana María por su predisposición para sumarse. Creo que este vínculo entre ciencia y los comunicadores y los periodistas es fundamental para mejorar el trabajo de ambos lados. Creo que se dan intercambios muy enriquecedores a partir de este tipo de espacios. Así que les agradezco a todos por la coordinación y por la participación y seguimos en contacto en futuras actividades y ante cualquier consulta que tengan.